Pienso que todos tienen sus agendas en esta noche. Pienso de que han escuchado hablar de Timoteo muchas veces. Y pienso también de que tal vez están de acuerdo conmigo de que Dios honra a los que le honran a Él. Y el tema de esta noche, lo vuelvo a repetir, es un joven honrado por Dios. Vamos a estar viendo características de Timoteo en 1 y 2 Timoteo, número 1, que era un joven destacado. Bajo ese punto 1 tenemos A y B, donde dice el punto A, lo encontramos nombrado en la Biblia 24 veces. Punto B, fue la única persona a quien se dirigieron 2 cartas personales. Lo encontramos asociado con el apóstol Pablo en las dedicatorias de 6 cartas, a saber, 2 de Corintios, Filipenses, Colosenses, 1 Tesalonicenses, 2 Tesalonicenses y Filemón. Observemos sus cualidades en esta noche. Punto número 2, fue un joven sincero y consagrado. Bajo ese punto número 2 también tenemos el punto A, que tenía una fe no fingida. Vamos a estar descubriendo eso en 2 Timoteo capítulo 1 al 5, que es el texto, pero vamos a leer el contexto del 1 a llegar al 5, amén. Donde dice: Pablo, apóstol de Cristo Jesús, por la voluntad de Dios, según la promesa de vida en Cristo Jesús. A Timoteo, amado hijo, gracia, misericordia y paz de parte de Dios Padre y de Cristo Jesús, nuestro Señor. Doy gracias a Dios, a quien sirvo con limpia conciencia, como lo hicieron mis antepasados, de que sin cesar, noche y día, me acuerdo de ti en mis oraciones, deseando verte al acordarme de tus lágrimas para llenarme de alegría. Porque tengo presente la fe sincera que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. El apóstol Pablo está elogiando a Timoteo. Estamos bajo ese punto número 2, donde dice punto A, tenía una fe no fingida. Sabemos de que, como dice la Escritura, la abuela era Loida y la madre era Eunice. 2 mujeres, madre e hija, temerosas de Dios. Porque el principio de la sabiduría es el temor a Dios, a Jehová. Y los insensatos desprecian la sabiduría. Los necios desprecian la sabiduría. Pero nosotros sabemos, como hijos de Dios, hijas de Dios, familia de Dios, que ese temor es bueno y agradable para nosotros, porque es un temor que tenemos al Padre. Amén. Y ese temor nos ayuda a caminar bajo esas voluntades de Dios, bajo esos estatutos que son agradables y perfectos. Una nota aparte que tengo, aparte de ese 2 Timoteo 1:5, no está en la agenda ahí, disculpen. La mención de sus nombres, hablando de Loida e Eunice, indica que el apóstol Pablo las conocía en persona, quizá porque él junto a Bernabé las condujo a la fe en Cristo durante su primer viaje misionero. Sabemos de que los que han estudiado la historia de Saulo, que después se convirtió en el apóstol Pablo, él hacía muchos viajes misioneros. Por eso se le nombró apóstol. Ese es el trabajo del apóstol, ir, salir de la comodidad y fundar iglesias. Y cuando hay una iglesia está fundada, dejar a alguien ahí que se haga encargado. Vuelvo a repetir lo que dije el viernes pasado, él no dejaba una persona neófita, una persona ignorante que no sabía nada de las cosas de Dios, porque entonces no iba a funcionar. En vez de arreglar la iglesia, iba a crear un caos en la iglesia, iba a hacer un caos en las células donde se reunían hermanos y hermanas, porque antes se reunían en las casas. No es como ahora que hay mega edificios, mega iglesias grandes, que ni conocen al pastor ni al asistente del pastor, tienen que hacer cita para conocer al pastor. Ni se conocen los hermanos tampoco, porque son miles y miles y miles de personas. Gloria a Dios, aleluya por eso.
Pero la pregunta es si están cimentados en la sana doctrina, en la sana palabra de Dios. Esa es mi pregunta. ¿Sí? ¿Por qué? Porque muy pocos desean hablar y se atreven a hablar la sana doctrina, la sana palabra de Dios. Porque hay mucho emocionalismo hoy en día. Lo podemos ver en la televisión, en la radio, vuelvo a repetir. Hasta cansarlos de la repetición que hago, pero es la verdad. No tenemos que ir tan lejos. Veamos el libro de Hechos capítulo 13. Hechos capítulo 13, para darnos cuenta lo que estoy diciendo en esta noche. Y los voy a obligar a leer un poquito más de la palabra de Dios en esta noche. Una obligación buena, no mala. Porque si no leemos la palabra aquí, en la casa de Dios, en la casa menos. Entonces vamos a ser honestos, por lo menos hoy que estamos en la casa de Dios. Vamos a leer Hechos 13, capítulo 1 al 13, para entender un poquito mejor lo que estamos hablando en esta noche. Habla del principio del primer viaje misionero de Saulo y Bernabé. A continuación dice 13:1, en la iglesia que estaba en Antioquía había profetas y maestros. Bernabé, Simón, llamado Níger, Lucio de Cirene, Manaén, que se había criado con Herodes el tetrarca, y Saulo. Sabemos el paradigma de Saulo, su historia, su trasfondo. Gracias a Dios que lo tocó. Gracias a Dios que lo salvó. Gracias a Dios que lo perdonó. Y aunque los amigos no creían nada, el cambio de Saulo. No creían porque él era perseguidor. Un enemigo acérrimo de la iglesia. No quería a los cristianos. En ninguna manera. El papel de él era traerlos arrastrados. No le importaba si era mujer, si era niña, niño, si era hombre, si era anciano o anciana. Gracias a Dios que no estamos en esos tiempos, hermanos. Porque aquí no ha pasado nada de eso. Y se pasa, Dios nos libre, Dios nos guarde, porque no estamos preparados, yo pienso. Porque la iglesia aquí en Estados Unidos está bien cómoda, hermanos y hermanas. De cómodos y cómodas, que se está pudriendo la iglesia. Se está muriendo la iglesia sutilmente. Está agonizando la iglesia de Cristo. ¿Por qué? Porque la iglesia no quiere hacer nada. Con venir a estar 2 horas. Piensa que hicieron mucho. Y demandamos de Dios todo. Si hago una oración ahorita, queremos que Dios nos conteste así rápidamente, instantáneamente. Negro, negra, espera en Dios, pacientemente, como dijo el salmista. Pero la presión de la vida, la presión de que estamos viviendo, no nos importa. No hacemos un balance entre el pedido y la oración. Queremos manipular a Dios. Queremos forzar a Dios. Así no funciona. Así no funciona. Hermano, hermana querida, que me estás escuchando al alcance de mi voz, con todo respeto, no te sientas ofendido porque es la verdad. Demandamos más de Dios, lo tenemos como un mandadero, y eso no funciona así. Vuelvo a repetir, ¿con qué pagaré yo mi salvación? Porque fue un hecho extraordinario que Dios hizo en la vida mía, en la vida de ustedes que están al alcance de mi voz. Podrido en pecado, muerto en delito y pecado. Pero hubo uno que tuvo misericordia, que tuvo gracia, que tuvo amor. Se dio, sin conocerme, sin conocerte a ti. Ese es el evangelio, hermanos, esa es la sana doctrina, esa es la sana palabra, ese es el sano fundamento de Cristo Jesús.
sobre los cuales los apóstoles fueron fundados. Ellos tuvieron sus problemas como nosotros también. ¿Por qué creen que estuvo 3 años, 6 meses con ellos el Señor? Que los estaba puliendo, los estaba juntando. Hay esperanza para nosotros, más de 35 años juntos, 40 años juntos y pico. Ya hasta les dije mi edad, gloria a Dios. Dios me ha guardado. No me pinto el pelo, no gasto en eso. Más de alguien se va a ofender, que se ofenda. ¿Me entienden? Porque piensan que uno está mintiendo. Todavía no me lo pinto. Ni me da vergüenza decir los años porque es para la gloria de Dios, porque Dios me está dando los años, hermano y hermana. Pero déjame decirte en el punto número 2, 13:2, mientras ministraban al Señor y ayunaban, el Espíritu Santo dijo: apartarme a Bernabé y a Saulo para la obra a los que he llamado. El Espíritu Santo habló a consecuencia del ayuno y ministración que la iglesia estaba haciendo. Y dicen que el Espíritu Santo no habla, no guía toda verdad, toda justicia, sí. Cuando una iglesia se dobla sus rodillas de corazón, en espíritu y en verdad, hermanos. Porque dice, mientras ministraban al Señor, ¿cuál Señor? Al Señor de señores, no al Señor de la esquina, al Señor que vende papas, al Señor que vende cebollas, sino al Dios de los ejércitos, hermanos. El que pelea por ti y por mí, el que te bendice a ti, me bendice a mí. Somos bendecidos, somos mentirosos y decimos que no tenemos nada, hermanos. Solo abrir el closet, el garage. Gloria a Dios que hay closet y garage, porque donde estaba no había nada. Es la verdad. Pero a la iglesia no les gusta escuchar la verdad. ¿Para qué vine a ese lugar? ¿Para qué me invitaste? Para escuchar la verdad. Entonces, después de ayunar, orar, no dice llorar, sino orar, y haber impuesto las manos sobre ellos, los enviaron. Ellos pues, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de allí se embarcaron para Chipre. Llegados a Salamina, proclamaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. Dese cuenta, iglesia, que dice que proclamaban, no chismeaban, no murmuraban, no criticaban, sino proclamaban la palabra del Señor. Pero la iglesia hoy en día, en vez de proclamar, chismea, murmurea, critica. Eso está mal. Proclamaban la palabra de Dios. No proclamaban las revistas vanidades. Hazte miembro por $1. Barata. Eso no te voy a dar de nada. TV y novelas. Quieren dar cuenta de los artistas en vez de Dios, en vez de Cristo, en vez de Espíritu Santo. La iglesia no quiere conocer más a su Padre Celestial. Quieren conocer otras cosas, explorar otras cosas. Naveguemos en la palabra de Dios. ¿Ah? La palabra de Dios no es un zoológico, como lo muestran afuera. No tiene jirafas, no tiene elefantes, no tiene rinocerontes. Tiene palabra tinta en negra. Que si es verdad, cuando tú la abres te vas a dormir. ¡Ah! Tengo sueño. Estás cabeceando a los 5 o 10 minutos. Estoy mintiendo. No, pasado por mí. Porque es pura tinta. Letra imprimida. ¿Sí? Muchos dicen que no da vida, pero sí da vida. Es el manual de nosotros, debe ser el manual de nosotros, la responsabilidad de nosotros. Nos enseña cómo hablar, cómo conducirnos. Nos enseña todo. Todo. Aparte de lo que nos enseña la escuela de la calle, de afuera del mundo. Porque esto es espiritual. Lo espiritual entiende lo espiritual, lo carnal, lo carnal. Por eso la gente cuando anda en la carne y tú le hablas en el espíritu no te entiende. Pues hay que hablarle en la carne para que te entienda. Si le habla espiritual no te va a entender.
muy espirituales, ¿no? Y ese bendito no te va a entender. Habla en la carne. Quítate tu saco y cuélgalo. Quítate el cristianismo y lo cuelgas. Luego te lo vuelves a poner. Ay, hermano, qué recomendación me está dando. No va a decir que no se enoja. Nosotros sí nos enojamos, discutimos. Pero la reconciliación es la buena. Aleluya, gloria a Dios. Gracias, cariño. Verso 5, llegados a la mina, proclamaban la palabra de Dios en la sinagoga de los judíos y tenían también a Juan de ayudante. Después de haber recorrido toda la isla hasta Pafos, encontraron a cierto mago, un falso, mentiroso profeta judío llamado Bar Jesús. Quita esa palabra Bar y queda Jesús. Pero ¿para qué compararlo con el Señor de señores nosotros? Si un profeta mentiroso, que estaba con el procónsul Sergio Pablo, hombre inteligente, que tan inteligente, si moría, si iba a ir al infierno porque no tenía la salvación. De tan inteligentes que desprecian la salvación. Toda esa gente doctorada que tiene sus títulos, piensan que el evangelio es para aquellos que no tienen, que son locos, para aquella pobre gente del montón. Porque piensan que la gloria de ellos está aquí en la tierra. No. La gloria está arriba. Que estaba con el procónsul Sergio Pablo, hombre inteligente, este hizo venir a Bernabé y a Saulo y deseaba oír la palabra de Dios. Y deseaba oír la palabra de Dios. No sé si a ti te ha pasado que en vez de sientes esos deseos y ya tu carro no entiendes nada. Llegas al punto donde el Espíritu Santo te va a llevar. Es el único que te captiva. Tú tal vez puedes estar como en tu sillón con tu control remoto, viendo tu programa favorito. Levántate, José, toma las llaves, sal de ahí. Pero dice que deseaba oír la palabra de Dios. No fábulas huecas. Pero, es el problema del perro que se convierte en perro, pero Elimas el mago, pues así se traduce su nombre, se lo ponía tratando de desviar de la fe al procónsul. Entonces Saulo, llamado también Pablo, gloria a Dios, aleluya, lleno del Espíritu Santo, fijando la mirada en él, dijo: tú, hijo del diablo, que estás lleno de todo engaño y fraude, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de torcer los caminos rectos del Señor? Hermanos, esa declaración fue una declaración con toda la autoridad y con toda la fuerza imperativa que el Señor le había dado al apóstol Pablo. No fue una declaración fraudulenta, ni adulterada, ni falsa, hermanos. Si estamos viendo la autoridad aquí, es la autoridad del Señor transmitida a este instrumento que es el apóstol Pablo, hermanos. Y cuando nosotros nos sometemos verdaderamente al Señor, hermanos, todo va a cambiar. Todo va a cambiar, hermanos. La autoridad ha sido dada a nosotros, a la iglesia, que somos la iglesia del Señor Jesucristo. Tus palabras llevan poder, hermano. Porque tú no hablas, habla el Señor por medio de ti. Porque nosotros, ustedes y yo solamente somos instrumentos en las manos de Dios. Solamente. La gloria es para Dios. No para el hombre, no la mujer. No para que tú te sobras a un pedestal. No para que te sientas como un globo inflado. La gloria es para Dios. Pero la iglesia le ha querido robar la gloria a Dios. La gloria a Cristo, la gloria al Espíritu Santo. Pero Pablo hace una tremenda declaración, hermanos.
Dijo, tú hijo del diablo. ¿Por qué le dijo Pablo esas palabras, hermanos? Que uno se queda, ¿por qué Pablo, en vez de ganárselo para Cristo, lo está alejando de Cristo y lo está diciendo que es hijo del diablo? ¿Por qué? Porque Pablo discernió que este hombre no era bueno, estaba tratando de evitar lo que Dios iba a hacer por medio de él sobre este cónsul, que es Sergio Pablo, que deseaba escuchar la palabra de Dios. Porque el enemigo, ese es el trabajo de él. No va a decir que no. Tenemos que saber cómo opera el enemigo también. Porque es un enemigo. Él no va a venir, ay, a sobarte la espalda. Pero Santiago 4:7 que dice, someteos pues a Dios. Dice, someteos pues a Dios. Resistí al enemigo, al diablo, y él huirá de vosotros. Pero lo que tenemos que hacer nosotros es someternos. No huir. Pero ay, eso de someterme no. Para mí no va. Entonces, ¿cómo Dios nos va a usar a nosotros? Ten cuidado cuando te invitan a orar por un endemoniado, endemoniada. Ten cuidado, que no sean tus emociones que te van a ganar y tú vas a decir, sí, yo voy a ir. Porque si no vas sometido bajo la presencia de Dios, peligro. Vas a salir desnudo como aquellos que salieron desnudos. Tenemos que tener mucho cuidado, iglesia. Pero todos queremos poder. Todos queremos poder. ¿Para qué? ¿Estar sentado con ese poder? ¿Para decir que yo soy poderoso que ella, que él? Es trabajo, responsabilidad. Cuando Dios te da un don, un talento, es un trabajo que tú vas a hacer, te guste o no. Lo vas a hacer. Hay de ti cómo lo haces. Hay de ti. Verso 11. Ahora aquí la mano del Señor está sobre ti. Te quedarás ciego y no verás el sol por algún tiempo. Al instante niebla y oscuridad cayeron sobre él e iba buscando quien lo guiara de la mano. El que no necesitaba ayuda, hoy necesitaba ayuda que lo guiara de la mano. ¿Entiendes? Pero eso sucedió instantáneamente, al instante. No el otro día, no la otra semana. ¿Se dan cuenta el poder de la creación del apóstol Pablo? Como apóstol de Jesucristo, que lo llamó y lo puso. ¿Te das cuenta el poder de tus palabras que tú tienes cuando nombras el nombre de Jesucristo? Tienen poder. Pero debo de saber cuándo debemos de usar el nombre de Jesucristo para que ese nombre no se vaya devaluando, hermanos, para no tomarlo hacia la ligera. Entonces, el procónsul, cuando vio lo que había sucedido, creyó maravillado de la doctrina del Señor por medio del apóstol Pablo. Tuvo que ver la escena en vivo y a todo color para creer. Gloria a Dios, estaba ese día estipulado. Era el día de la salvación para el procónsul, inteligente, estudiado, que deseaba escuchar la palabra de Dios, que el Espíritu Santo ya estaba trabajando. Es el que abre el corazón de la persona, como abrió el corazón de Lidia cuando escuchó, cuando Pablo estaba dando las instrucciones, cuando Pablo salió a la oración. Dice que el Espíritu Santo abrió la puerta del corazón. No fue Pablo, fue el Espíritu Santo que lo hizo. Así que mi hermana, mi hermano, si el día de mañana aceptan 4 o 5, gloria a Dios, aleluya. Fue el Espíritu Santo que hizo el trabajo. Y el testimonio va a ser para que la gloria de Dios siga y siga alumbrando, alumbrando.
manifestándose y manifestándose. No le robes la gloria a Dios. De ninguna manera. En ninguna manera. Verso 13, Pablo y sus compañeros zarparon de Pafos y llegaron a Perge de Panfilia, pero Juan, apartándose de ellos, regresó a Jerusalén. Recuerden de que Juan era el ayudante que ellos traían, pero él decidió dejarlos por algunos motivos, aquí no dice, pero sí hubo un altercado no tan grande entre ellos, porque unos se fueron para un lado y otros para otro lado, siempre proclamando la palabra de Dios. Eso no entró en el corazón de ellos, porque si hubieran entrado, la obra se hubiera parado. Pero la obra tiene que seguir porque es del Señor. Verso 15, después de la lectura, perdón, les dije que iba a leer hasta el 13, ¿verdad? Amén. Pablo y sus compañeros, vuelvo a repetir, zarparon de Pafos y llegaron a Perge de Panfilia, pero Juan, apartándose de ellos, regresó a Jerusalén. Me imagino que regresó a trabajar en la obra de Dios, ¿sí? Siguiendo a hacer la voluntad de Dios. Porque cuando tú ya conoces a Dios y Dios te conoce a ti, tú no puedes estar callada ni callado. Vamos a pasar allí mismo, no tienen que ir tan lejos. Hechos 14, 21, voy a ir rápido al texto. Y después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, Iconio y Antioquía. Después de hacer muchos discípulos, los dejaron instalados ahí. Regresaron a Listra, a Iconio y Antioquía a seguir haciendo la voluntad de Dios. Pero volviendo a Loida, Eunice, estas dos mujeres, madre e hija, eran creyentes judías verdaderas del Antiguo Testamento que entendieron bastante bien las Escrituras para prepararse a sí mismas y aceptar la salvación. Por eso pudieron instruir a Timoteo en el camino de Dios. Gloria a Dios por las abuelas, por las madres que toman el tiempo de instruir a sus niños, de llevarlos a la casa de Dios. ¿Sí? Cuando ya están más grandecitos no quieren, aprovechemos cuando están pequeños, cuando se dejan llevar. ¿Sí? Porque ya después no quieren. Pasa algo en ese tiempo. ¿Sí? Pero cuando podamos hacerlo, hagámoslo. ¿Por qué? Porque es un deber que el Señor nos manda a hacer a nosotros, como creyentes de Dios, como hijos de Dios. Porque estas dos mujeres estaban listas para la aceptación inmediata de Jesucristo como Mesías, tan pronto oyeron el Evangelio a través del apóstol Pablo. ¿Por qué? Porque sabemos que el Espíritu Santo está trabajando. Él no está muerto, Él está vivo. Él es el que trae al pecador a los pies de Cristo. El que lo trae para que alabe al Señor Jesucristo, para que acepte al Señor y Salvador de su vida. Yo no conozco otro, no sé si tú conoces otro. Como me dijo un amigo, yo me bauticé 2 veces. ¿Qué pasó? ¿Por qué 2 veces? A mí me han enseñado que nomás una vez tiene que bautizarse uno. Más una vez. Solo que primero aceptaste a Cristo, intelectualmente tu emoción, y te bautizaron o te bautizaste. Y luego pasó otra vez que genuinamente lo aceptaste, solo así puedo aceptar que te hayas bautizado 2 veces. Pero si es genuinamente solamente una vez, tiene que ser bautizado, no 2 veces. Más una sola vez. Posiblemente Cristo Jesús 2, 3, 4, hasta 5 veces. He escuchado testimonios de eso. Pero cuando verdaderamente es el renacimiento, nomás solamente una vez. Y hay fechas, como el cumpleaños biológico de nosotros. Así tiene que haber fecha espiritualmente también. O sea que tenemos 2 cumpleaños. ¿Cuándo aceptaste a Cristo? No sé vos. Pero sí lo acepté. Tienes que acordarte por lo menos. Por lo menos.
Volviendo a nuestra agenda en esta noche, punto fe, punto B, fe. Tenía un profundo conocimiento de las Escrituras, o sea que no era un neófito, conocía las Escrituras, era ya un discípulo desarrollado, a pesar que tenía 20 años en ese tiempo, y cuando le dieron la iglesia tenía como 30, 40 años, ya listo, maduro. Pero en aquel tiempo, la cultura griega no aceptaban un joven que fuera pastor. Tenía muchos cuestionamientos, porque pensaban que no estaba preparado para llevar el rebaño. Segunda de Timoteo 3:15. Segunda de Timoteo 3:15. El tema de esta noche es un joven honrado por Dios. Segunda de Timoteo 3:15. Deja leer desde el 14, por favor. Tú, sin embargo, persiste en las cosas que has aprendido y de las cuales te convenciste, sabiendo de quiénes las has aprendido, hablando de la bendita abuelita y la madrecita de Eunice, porque tomaron tiempo ellas, hermanos y hermanas. Como ustedes también, no me van a decir que no, yo con los años que llevo aquí he visto que ustedes han hecho también ese trabajo. Y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden dar la sabiduría que lleva a la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Estamos en el punto, tenía un profundo conocimiento de las escrituras. A continuación, adquirido en su niñez por una madre y una abuela piadosa. Compartí el viernes pasado que un ministerio piadoso consigue un éxito en las manos de Dios. Porque está enfocado en las cosas de Dios. Cosa que muy pocos los ministerios quieren hacer hoy en día. Punto C, tenía un buen testimonio que es muy importante. Los que lo conocían decían bien de él. Son 3 cosas indispensables para el que quiera servir a Dios. Punto número 3, fue un joven intrépido. Punto A, sin duda Timoteo había visto al apóstol Pablo apedreado en Listra. Seguro que sí, nosotros sabemos, nosotros no lo vimos, pero lo sabemos por la palabra de Dios, que lo apedrearon. ¿Por qué? Por hablar la palabra de Dios. Y lo arrastraron afuera de la ciudad pensando que estaba muerto. Pero la gente se asustó cuando dijo, vamos a predicar la palabra de Dios, vamos a proclamar la palabra de Dios. Vamos a ver el libro de Hechos, capítulo 14. Vamos a regresar a Hechos, capítulo 14. (14, 19 y 20). Escucha, iglesia. Pero vinieron algunos judíos de Antioquía y de Iconio, y habiendo persuadido a la multitud, apedrearon a Pablo y lo arrastraron fuera de la ciudad, pensando que estaba muerto. Pero no estaba muerto, estaba vivo, estaba respirando todavía. ¿Por qué? Porque no había llegado su día. Dios lo estaba guardando todavía a pesar que lo apedrearon. A pesar que por causa de predicar la palabra de Dios lo apedrearon. ¿A ti te han apedreado? Yo pienso que no. A mí tampoco. Si al caso te han tirado a la puerta, te has leído un perro. En Honduras me salió un bulldog. Como decían que yo era pastor, usted va a ir enfrente, nosotros vamos a ir atrás. No tenía otra. Tenía que ir enfrente tocando puertas. Salió el perrote. Ay, no, pastor, usted vaya. Ok, bueno, el pastor, obediente. Al hermano creo que le tocó igual. Qué sé yo, porque fuimos rumbos diferentes. Bueno, hoy ya vieron cómo lo hizo, ahí lo van a hacer ustedes. Ahí no les gustó mucho. ¿Lo voy a invitar a una gaseosa? Pues. Una chibola. Pero bonita experiencia en Honduras, gloria a Dios por los hermanos hondureños.
Los extraño mucho. Eso es lo que pasa. Cuando uno habla mucho. Cuando uno quiere regresar, tiende a perderse uno. Porque yo no soy como aquellos que tienen en el cerebro número 1. Luego tengo que traer notas, ¿no? Verso 20. Pero mientras los discípulos lo rodeaban, él se levantó y entró a la ciudad y al día siguiente partió con Bernabé a Derbe. Dense en cuenta que la gente judía pensó que lo había matado de tanta piedra que le habían tirado, como leímos en el versículo 19. Pedro, bendito Pedro. Pero el apóstol Pablo no tomó eso personal. Al contrario, tomó más fuerzas, más energías para levantarse y seguir adelante. ¿Recuerdan cuando nuestro pastor Gonzalo dijo que había llegado de Tijuana como a las 3:30, 4 de la mañana? Muchos lo tomaron negativo y muchos positivo. ¿Entiendes? Muchos han de haber dicho, ¿quién lo manda allá? ¿Qué fue a hacer allá? Porque ama la obra de Dios, ama al Señor, ama a Dios. Conóceles quién es Dios en su vida, conoce el llamado, no es un neófito, no es un ignorante de la palabra de Dios. Se dieron las cosas así, gloria a Dios, amén. El día de mañana te va a pasar a ti, pero no vengas a llorar aquí, sino dale gloria a Dios. ¿Entiendes? Porque uno no sabe. El día de mañana nos toca a nosotros, uno no sabe. ¿Entiendes? Hay de las esposas que se quedan preocupadas, dicen que confían en Dios. Lo que va a pasar, va a pasar. Aquí saliendo de la puerta pueden matar y ya. Mañana no estoy. Ya te espero, mija. Uno no sabe lo que va a pasar saliendo de esta puerta. Uno no sabe. Hay que estar alegres, hay que estar contentos. Dios está vivo, nosotros tenemos que estar contentos los viernes. ¿Por qué? Porque pagar ahora no. Porque tenemos a nuestro Dios, que es nuestro amparo y fortaleza, pronto auxilio en las pruebas, en las tribulaciones, en todas las cosas que vienen a nuestras vidas. Tengas trabajo o no, alaba a Dios, sonríele a Dios, muéstrale tus perlas a Dios. No le muestras tus quejas, tu pesimismo, tu negativismo. Dios te está puliendo posiblemente, te está ligando, te está trayendo para Él más y más. Pero uno no lo entiende. ¿Por qué a mí me pasan las cosas? Es la pregunta que le decimos a Dios. Miles y miles de cosas que pasan a otra gente. Problemas más grandes que los que uno tiene. Si nomás vas al hospital, a las clínicas, ahí te das cuenta qué clase de dolor hay. Gracias a Dios podemos caminar, ahí hay unos que no pueden caminar. Y nos están quejando. Hay cristianos ahí proclamando la palabra de Dios. Y uno que está bueno y todo. Sí, pero le han puesto uno en la boca. Ya con 5 o 10 años conociendo al Señor. Pablo dijo, porque no me avergüenzo del Evangelio. ¿Por qué? Porque es poder de Dios. Para aquellos que creen, al judío primeramente. Siempre ponía al judío primeramente, porque hay promesa. Para el griego, para el bárbaro, para nosotros, porque Dios todavía ama, sigue amando. Punto número 3, un joven intrépido, ya leímos Hechos 14, 19, 20. Sin duda Timoteo había visto al apóstol Pablo apedreado, lo acabamos de leer, pero aceptó la invitación del apóstol Pablo de acompañarlo
aunque sabía que tendría que afrontar los mismos peligros que él había confrontado en ese viaje misionero. Timoteo sabía lo que podía venir sobre él, pero no se negó a acompañarlo. Era una oportunidad tremenda que Timoteo estaba esperando. Hechos 16:1-3. Hechos 16:1-3. Llegó también a Derbe y a Listra y estaba allí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego, del cual hablaban elogiosamente los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Pablo quiso que éste fuera con él y lo tomó y lo circuncidó por causa de los judíos que había en aquellas regiones, porque todos sabían que su padre era griego. Por la política de esta gente, el apóstol Pablo tuvo que hacer eso, hermanos. Y aparte ya Timoteo tenía las credenciales de lo que él representaba, que mucha gente no creía. Punto B, en Berea había persecución, pero se quedó allí con Silas. Otro contemporáneo de él, otro amigo de él. Hechos 17:13. Hechos 17:13. Pero cuando los judíos de Tesalónica supieron que la palabra de Dios había sido proclamada por Pablo también en Berea, fueron también allá para agitar y alborotar a las multitudes. Con uno que se levante, guía a otros débiles en la fe a seguirlo. Y hacen un alboroto grande que no le agrada a Dios. Con alguien que se levante con esas raíces, hace grandes estragos en la casa de Dios, en la iglesia de Dios. Verso 14. Entonces los hermanos inmediatamente enviaron a Pablo para que fuera hasta el mar, pero Silas y Timoteo se quedaron ahí. Se quedaron ahí trabajando en la obra de Dios, trabajando en la palabra de Dios. Punto C, estuvo en Roma con el apóstol Pablo. Vamos a ir a un libro que casi no se menciona, que se llama Filimón. ¿Dónde estás, Filimón? Amén. Es una hoja nada más y no la hemos leído en toda la vida. Amén, gloria a Dios, aleluya. Porque toda la palabra es de Dios, no solo unos libros. Porque hay unos que tienen libros preferidos y otros no. Más el de números. ¿Para qué leer números? Filimón, capítulo 1. No lo vamos a leer todo, porque si no se va a dormir la iglesia. Pablo, prisionero de Cristo Jesús, y el hermano Timoteo, a Filimón, nuestro amado hermano y colaborador. Verso 2, y la hermana Apia y Arquipo, nuestro compañero de milicia, y a la iglesia que está en tu casa. Nombres raros, Apia y Arquipo. No dije tilapia, no, que Apia. ¿Por qué? Porque antes se reunían en las casas a escudriñar la palabra de Dios. Buscaban una familia, ¿sí?, de buen testimonio. Y allí llegaban a hacer los servicios, no es como antes. Esa gente estaba dispuesta a prestar esa casa, ¿sí?, y que la persona llegara a dar un estudio de la Biblia, un estudio bíblico. Punto D, sufrió persecuciones y prisiones por causa de hablar la palabra, hermanos. Porque mucha gente te va a rechazar, te va a levantar falsos testimonios, va a decir lo que no eres de ti, te va a levantar falsos chismes. Sufrió persecuciones y prisiones. El libro de Hechos, capítulo 13, 23,
Vamos a viajar otra vez a Hechos 13:23. No los quiero marear en esta noche. No, que estamos estudiando la palabra de Dios. Estamos estudiando la palabra de Dios en esta noche. 13:23 dice de la siguiente manera: de la descendencia de este, conforme a la promesa, Dios ha dado a Israel un Salvador que se llama Jesucristo, Jesús. De la descendencia había una promesa que se cumplió. Dios es un Dios de promesas, de pacto. Si Dios te ha dado una promesa, descansa en la promesa, aférrate a esa promesa, créele a Dios que lo va a hacer en su voluntad, no en la tuya, sino en la de Él, porque la de Él es perfecta, la de nosotros no. La de nosotros es variable, cambiable. ¿Sí? Siempre le hallamos en la línea de fuego dispuesto a servir. Timoteo siempre estaba ahí listo para servir. Siempre tenía ese corazón dispuesto que Dios desea de cada uno de nosotros. Hay tanta necesidad en la casa de Dios. Porque recordemos que es la casa de Dios. Este es edificio de Dios. Que es columna y baluarte de la verdad, que es la palabra de Dios. Punto número 4, ahí en su agenda, fue un joven diligente. Pablo pudo confiarle misiones importantes también a Timoteo. Como nuestros pastores, yo soy pastor también, uno puede confiar en alguien también, en misiones importantes, sabiendo que lo van a hacer, sabiendo que lo van a ejecutar, lo van a hacer. Punto A, le envió a Filipos para averiguar el estado de los creyentes. ¿Por qué? Porque a Pablo había llegado la noticia que habían problemas ahí también. Filipenses capítulo 2. Del 16 al 19. Pablo, hablándole a los filipenses, dice: sosteniendo firmemente la palabra de vida, a fin de que yo tenga motivo para gloriarme en el día de Cristo, ya que no habré corrido en vano, ni habré trabajado en vano. Pero aunque yo sea derramado como libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me regocijo y comparto mi gozo con todos vosotros. Y también vosotros os ruego, regocijaos de la misma manera y compartid vuestro gozo conmigo. Mas espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo, a fin de que yo también sea alentado al saber de vuestra condición. Timoteo tenía que llevar un informe positivo a Pablo, de lo que él había observado, de lo que él había visto, hermanos, porque él envió a él, a Filipos, con ese propósito, averiguar el estado de los creyentes, cómo se estaban comportando, cómo se estaban conduciendo en su fe, que es muy importante hoy en día. ¿Sí? Vamos a leer hasta el 24, amén. Pues a nadie más tengo del mismo sentir mío, y que esté sinceramente interesado en vuestro bienestar. Estas palabras tienen que mover nuestro corazón, lo más profundo de nosotros, lo que somos. Dice: pues a nadie más tengo del mismo sentir mío, y que esté sinceramente interesado en vuestro bienestar, porque todos buscan sus propios intereses, no los de Cristo Jesús. Pero vosotros conocéis sus probados méritos, que sirvió conmigo en la propagación del evangelio, como un hijo sirve a su padre. Por tanto, a este espero enviarlos inmediatamente, tan pronto vea cómo van las cosas conmigo. Y confío en el Señor que también yo mismo iré pronto. Porque el apóstol Pablo no podía llegar en ese tiempo. ¿Por qué? Porque él estaba muy ocupado predicando la palabra de Dios, proclamando la palabra de Dios también. Por eso él tenía que depender de Timoteo, de Tito, para trabajar con las demás iglesias, con las demás sinagogas, hermanos. ¿Por qué? Porque él ya lo había
calificado para esta gran empresa tan importante en ese tiempo. Esto ni significa que el apóstol Pablo lo consideró serio y sagaz, un joven digno de confianza, hermanos. Punto B, le envió a Corinto para corregir abusos en la iglesia. ¿Cuántos abusos no habían ahí en Corinto? Muchos, demasiados. 1 Corintios capítulo 4. (16, 17). Por tanto os exhorto, sé imitadores míos. Por esta razón os he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor, y él os recordará mis caminos, los caminos en Cristo, tal como enseñó en todas partes, en cada iglesia. Era el papel del apóstol Pablo, andar enseñando los caminos de Dios a toda esa gente, discipulando a toda esa gente. Ello significa que lo vio enérgico y capaz de imponerse con la autoridad que le daba el ser enviado de un apóstol. El apóstol Pablo no lo envió en vano a hacer un trabajo. Él tenía la confianza en Timoteo que él iba a cumplir rigurosamente con ese papel que le había encomendado él a Timoteo, y que iba a seguir al pie de la letra las instrucciones y que no iba a cambiar lo que Pablo le estaba diciendo. Y eso es muy importante hoy en día. No cambiar lo que a ti te dicen que hagas. ¿Por qué? Porque te lo están diciendo con un propósito. Con un propósito. Punto C. También a Tesalónica para animar a los santos a ser fieles bajo persecución. Sabemos que la iglesia de Tesalónica era una iglesia joven y que habían ya muerto muchas personas a causa del evangelio. Era una iglesia tierna que estaba naciendo, que estaba floreciendo todavía. 1 Tesalonicenses capítulo 3. Como dijo, el calor en la sombra, seguro que sí. 1 Tesalonicenses 3 del 1 al 6. Un llamado del apóstol Pablo a toda esta gente. Y se trata de la meta del cristiano, porque el cristiano tiene que tener metas también, hermanos. Metas en el Señor. Sean cortas o sean largas, tiene que haber metas. Vamos a leer de 3 del 1 al 6. Primera Tesalonicenses 3, 1 al 6. Hermano, yo me imagino que tú y yo tenemos interés y debemos de tenerlo por un hijo en la fe, poniendo el cuadro que Dios te permita llevar a una persona a los pies de Cristo, que tú seas el instrumento. ¿Sí? Que no se le olvide eso a nosotros. Debemos tener ese interés del crecimiento de ese hijo, de cómo está conduciendo, si está creciendo en la palabra de Dios, ¿sí? de tomar ese tiempo de discipularlo, de acercarlo al cuerpo de Cristo, ¿sí? de visitarlo, de no olvidarlo, ¿entiendes? Porque es un hijo en la fe que Dios te ha permitido que tú lleves a los pies de Cristo. Eso es muy importante para el crecimiento de nosotros, el parámetro para nosotros, para calibrarnos cómo nosotros estamos de maduros, si no somos inmaduros. Y todo eso va a llevar tiempo, va a llevar horas de trabajo. Digo trabajo porque es trabajo, pero cuando tú ya lo entiendes, sutilmente te gusta y te da gozo y alegría. ¿Sí? Que no importa la hora que te vayas a acostar. ¿Entiendes? Puedes dormir 3, 4 horas, pero te levantas como que has dormido 8 o 10 horas. ¿Entiendes? Porque es el Señor trabajando en la persona. El Señor trabajando en el instrumento. Pero a veces se nos olvida, hermanos, esos hijos en la fe que Dios nos ha dado. Amén.
Por lo cual, 3:1 de Tesalonicenses, no pudiendo soportarlo más, pensamos que era mejor quedarnos solos en Atenas. Y enviamos a Timoteo, nuestro hermano y colaborador de Dios en el Evangelio de Cristo, para fortaleceros y alentaros respecto a vuestra fe. Dase cuenta que dice la última parte de este versículo, para fortaleceros y alentaros respecto a vuestra fe. Podemos tener años en Cristo, necesitamos ese fortalecimiento de nuestra fe. Vuelvo a repetir, necesitamos sus oraciones de ustedes, nosotros. Sí. Nosotros estamos orando por ustedes, pero necesitamos sus oraciones también. Sí. Que el Señor nos dirija a hacer este trabajo, esta empresa que Dios ha puesto en nuestras manos, porque es de Dios, no es de nosotros, es de Dios. Para poder multiplicarnos y sumarnos, poder seguir trabajando todos juntos, unánimes, con alegría y sencillez de corazón, como le decía la iglesia primitiva. Porque tenemos un desafío, el desafío no ha terminado, el reto no ha terminado. Vuelvo a repetir, ya va a ser julio, un año que nos dieron esta empresa, esta compañía de Cristo. Sí. Tenemos mucho que hacer para el Señor. El Señor ya lo hizo todo dando la vida de su Hijo Jesús por nosotros. No importa los años que tengamos, el Señor todo se puede hacer. Todo se puede hacer. Todo el que el corazón esté dispuesto, hermanos. Para Dios no hay nada imposible ni difícil, dice la palabra de Dios. Pero dice, fortaleceos y alentaros respecto a vuestra fe. Porque esa fe tiene que crecer, esa medida de fe tiene que desarrollarse, crecer y madurar, no ser una fe inmadura. Una fe sincera como la tenía Timoteo, el apóstol Pablo, Tito. Sabiendo los peligros que venían, no se quedaban ahí sin hacer nada. Verso 3, a fin de que nadie se inquiete por causa de estas aflicciones, porque vosotros mismos sabéis que para esto hemos sido destinados. Cuando la iglesia que somos de Cristo entendamos eso, las cosas van a cambiar, hermanos. Porque por eso hemos sido destinados, dice. Ellos habían entendido el papel, nosotros estamos ahí. Estamos ahí. Porque en verdad cuando estábamos con vosotros, os predecíamos que íbamos a sufrir aflicción y así ha acontecido como sabéis. Estas palabras que estamos leyendo no nos deben de entristecer, sino que nos tienen que animar a nosotros. Nos tienen que ayudar a nosotros, porque estos hombres sufrieron, como nosotros sufrimos también, pero no por causa de la obra de Cristo, sufrimos por otras cosas. No por la causa de Cristo. No me meten preso por la causa de Cristo. Me pueden meter preso por desobedecer la ley terrenal, pero no por la causa de Cristo. Estos hombres sabían hasta los tuétanos qué es lo que iba a pasar, que estaban destinados y lo están declarando con gozo, con alegría, con esa fe que ya tenían ellos. Animando Pablo a esta iglesia de los tesalonicenses que no se quedaran ahí en esa fe inmadura, sino que maduraran y siguieran creciendo. ¿Cuántos de nosotros no queremos que nuestros hermanos crezcan en esa fe? Que no sean inmaduros en esa fe. Hoy sí, mañana no. Hoy voy, mañana no voy. Depende de lo que diga el que está ahí en el 34, en el 52. Va a ser mucho calor, mucho frío. ¿Qué importa? ¿Se te olvidó que Centroamérica es más caliente en veces y más frío, que llueve 6 meses y no llueve 6 meses? Y aquí una lluvia, ay, está lloviendo ya. Ay, Dios nos ayude en verdad. Ay, aleluya. Ay, ya no creí que ni conocía la bicicleta yo.
honesto. Nunca aprendí a andar en bicicleta. Que la primera vez que me prestaron una, me dio una malmatada y ya no quise. La sentía muy alta, yo soy alto. Yo me gozo cuando veo a los niños, sus bicicletas de 3 ruedas. Yo quiero una de 4 ruedas, que ahí no me pasa nada. ¿Ah? Y un asiento atrás para mi esposa. ¿Entiendes? Es que es la verdad. Ustedes no saben mucho mi trasfondo, pero es la verdad, hermano. Gloria a Dios que los que aprendieron, los que no aprendieron, ni a patinarse. Patino en otras cosas, pero no de patinar en el hielo, así como en el centro de Los Ángeles, que la iglesia se va a patinar allá, ¿sí? Renta sus patines. ¿Sí? Es bueno, buen ejercicio, pero es mejor el ejercicio espiritual. Sí, y me da risa porque no aprendí a montar esa bendita bicicleta. Soy honesto, no pude. Eso no me avergüenza, ¿me entiendes? ¿Dónde estaba, pues? Gracias, pastor. 3:5. Por eso también yo, cuando ya no pude soportar más, envié para informarles de vuestra fe por temor a que el tentador os hubiera tentado y que nuestro trabajo resultara en vano. O sea que hay un tentador que te va a tentar. Cuando tú quieras buscar a Cristo, las cosas de Dios va a estar allí. Te va a enamorar, te va a querer cautivar. 2 oídos, entró por aquí, salió por acá. ¿Entiendes? Pero ahora Timoteo ha regresado de vosotros a nosotros y nos ha traído buenas noticias de vuestra fe y amor y de que siempre tenéis buen recuerdo de nosotros, añorando vernos como también nosotros a vosotros. Aleluya. Un buen testimonio, no un mal testimonio, hermanos. Un buen reporte que siempre debe traerse. Cuando uno va y viene de misiones, compartir, reunir a la iglesia y dar ese buen testimonio de lo que ha pasado afuera. Porque Dios es Dios. Para eso sirve la oración, para cubrir a los hermanos que salen. Esto significa que era consagrado a las cosas de Dios y capaz de hablar como un siervo de Dios. Consagrado, o sea, disciplinado, dedicado en las cosas de Dios, a pesar que era joven, hacía el tiempo para las cosas de Dios. Punto D, a Efeso, para exhortar a los creyentes y permanecer en la sana doctrina. Porque hay tanta doctrina, pero no sabemos si es la sana doctrina de Cristo Jesús. No sabemos si es la sana doctrina que están dando los que están allí parados en una plataforma o en la televisión, en la radio. Y nosotros tenemos que desarrollar ese discernimiento que Dios nos ha dado, hermanos. 1 Timoteo. Primero Timoteo. Vamos a leer del 1 al 4 una vez más. Pablo, apóstol de Cristo Jesús, está declarando él que es apóstol de Cristo Jesús. No compró la credencial. No pagó $500, $1,000 por esa credencial de apóstol. No fue a una escuela de apóstol. Como en Centroamérica hay escuelas de apóstoles ya, de profetas, de evangelistas. Y luego tienen que pagar la membresía y los envía alrededor del mundo. Tenemos mucho trabajo en Centroamérica. Pablo, apóstol de Cristo Jesús, por mandato de Dios nuestro Salvador y de Cristo Jesús, nuestra esperanza. A Timoteo, verdadero hijo en la fe, gracia, misericordia y paz de parte de Dios Padre y de Cristo Jesús nuestro Señor. Como te rogué al partir para Macedonia,
que te quedaras a Efeso para que instruyeras a algunos que no enseñaran doctrinas extrañas. Vuelvo a repetir, ya habían doctrinas extrañas que se estaban infiltrando en las sinagogas, en las iglesias de Cristo Jesús. Hombres vestidos de pastores, pero por dentro un corazón negro que no temen a Dios, destruyendo las ovejas, dispersar a las ovejas. Ni prestaran atención a mitos y genealogías interminables. Esta es una exhortación enérgica de Pablo a esta gente, hermanos. Ni prestaran atención a mitos y genealogías interminables, lo que dan lugar a discusiones inútiles en vez de hacer avanzar el plan de Dios, que es por fe. Así te encargo ahora. Estorban el plan de Dios. Estorban que la gente avance conociendo a Dios. Diciendo cosas que no están en la palabra de Dios. Cosas extrañas, hermanos. Pero la gente allí está feliz. Les arman un shock, amén, aleluya, gloria a Dios. No sé si es iglesia o es club social nada más. Salen y hacen el trencito. ¿Dónde está en la Biblia el trencito? Hermanos, estamos en Estados Unidos y de aquí transportan todo para Centroamérica, Sudamérica y Europa. Oyen un canto y salen como trencito, uno tras de otro. Diez minutos de palabra de Dios de sana doctrina, si al caso, hora y media de cantos. Y el pueblo feliz, pachangueando en la iglesia. Gloria a Dios, aleluya. ¿Está en la Biblia? No está en la Biblia. Lo han sacado fuera del texto de la Biblia, del contexto de la Biblia. Ni presten atención a mitos y genealogías interminables que nunca terminan, siguen y siguen. Estos 3 meses se va a hacer así, a los 6 meses así, 9 meses así, 1 año así. No buscan la dirección del Señor. No quieren doblar rodillas delante del Señor. Señor, ¿qué quieres que haga este domingo, este viernes? Tú eres el que manda, no yo. Sutilmente se van desconectando. Y no termina ahí, lo que da lugar a discusiones. Por eso vienen las discusiones. Yo me estaba riendo cuando el pastor dijo que la alfombra tenía que ser roja, algo así. Me estaba riendo yo solo de atrás. No. Gloria a Dios, que pensó que era roja. No hay discusión. Otro hermano o hermana va a decir, no, como el que sea purpo. Ahí, güey. Rosita. Por eso vienen las discusiones. Vamos a cambiar las sillas de rojo también, entonces. Todo de rojo. Mira, dice que discusiones inútiles que no van a ayudar. A la iglesia no la van a ayudar, sino que la van a empeorar, van a armar un caos que no había. En vez de avanzar el plan de Dios, Dios tiene un plan con su iglesia, siempre ha tenido el plan en la iglesia, que es por fe, así te encargo ahora, no mañana, ahora. Timoteo, afila bien tu espada, Timoteo, porque te mando una misión que tienes que ir a enderezar ese liderazgo, a pesar que eres joven,
que no te menosprecien tu juventud. Habla con toda la autoridad que llevas de parte de este apóstol Pablo. Habla la sana doctrina, no tengas miedo, no tengas temor de los bigotones, panzones que van a estar ahí sentados. A pesar que era joven, hermanos, tenía esa autoridad de parte del Señor. Mira, y lo sorprendente, allí se quedó como pastor. Después de trabajar, de enderezar todo, esto significa que el apóstol Pablo le vio un hombre feliz y firme en la fe, capaz de ser un guía y un conductor de otros. La experiencia de sus hechos anteriores le habían acreditado para el ministerio. El que fue contagiado espiritualmente tuvo que contagiar otra masa de gente que estaba ahí sentada, que iba a guiar a la palabra de Dios, a la sana doctrina, a la madurez que él había alcanzado, hermanos. Porque esa madurez tiene que crecer, no tiene que menguar, tiene que crecer esa madurez. Tiene que desarrollarse esa madurez. Tú que tienes 5, 10 años, 15 años, me imagino que eres una persona madura, no inmadura. Y que tienes una fe más madura, no inmadura. Y que le crees más al Señor que cuando empezaste. ¿Sí? No necesitas ver para creer, yo pienso. Tienes que creer por medio de esa fe, hermanos. Que si Dios no te va a contestar lo que tú le pediste, tú lo vas a seguir alabando y adorando. Que tú le vas a seguir sirviendo. Te sane o no te sane. No tenemos otra alternativa. No tenemos otra alternativa, hermanos. Mira el que anda afuera. Anda feliz, gozoso. Se pelean, se abrazan a la hora, a las 2 horas. Y uno de cristiano no se mira de reojo. A ver quién da el paso. Pinto mi raya, dice uno. ¿De quién no paso? Se van creando raíces de amargura en el corazón. Tener mucho cuidado, hermanos. Tener mucho cuidado. Punto 5, un joven deseado. Las últimas palabras escritas por el apóstol Pablo fueron dirigidas a Timoteo, requiriéndole a que acudiera a su lado. Por lo general se habla de una ruptura generacional en nuestros días. Los jóvenes no encuentran aliciente en convivir con los viejos y viceversa. Timoteo no se veía muy joven, pero sí que lo era todavía en relación con el anciano apóstol Pablo. Se miraba la diferencia. El apóstol Pablo tenía más años de edad que Timoteo, pero a él no le importó como joven estar con ese viejo que le había enseñado todo lo que él sabía. Y la comunión con él sería un consuelo en su prisión. Recuerden de que él estaba en prisión por predicar la palabra de Dios, por dar un testimonio de Cristo Jesús. Él apeló a César, por eso llegó a Roma, hermanos, porque Dios tenía un plan, un propósito con el apóstol Pablo. Aunque él era ciudadano romano, aunque él era judío, él apeló. Tanto que el que lo entrevistó dijo, este es inocente, ¿qué están haciendo con él? Pero por hacer esa apelación fue a parar allá porque Dios tenía un plan con Pablo. Si así Pablo no hubiera llegado a Roma. Pero ya los hermanos estaban moviendo ya en la iglesia de Roma, porque ya era una iglesia conocida ya en Roma. Ya había una iglesia de creyentes redimidos por la sangre de Cristo Jesús. Sería un consuelo en su prisión, aunque no sabemos con qué frecuencia podía visitarle y estar con él. El caso es que era un compañero deseado y así conviene que seamos. Sea cual sea la edad de nuestra vida, un anciano muy feliz, no infeliz, un anciano muy feliz. Suponete llegar a 70 años y amargado. 70 años y
80 amargado. Las patitas se van a ver más. Feliz, feliz. Que fue nuestro maestro en la juventud, decía en sus últimos años: procuremos de todas maneras que cuando el Señor nos llame, la gente que está a nuestro alrededor no tenga que decir, ya descansamos. Qué pesado me cae ese hermano. Qué gordo me cae ese hermano. ¿Qué van a decir cuando uno ya no esté en esta vida? ¿Qué van a decir de mi persona, de tu persona? ¿Cuál fue nuestro comportamiento? ¿Cuál fue nuestro testimonio que dejamos? ¿Cuál fue nuestro testamento que dejamos a la iglesia? Nuestro comportamiento, nuestro conocimiento, cómo lo conducíamos, cómo los movíamos. ¿Irá a estar tu nombre en esa placa ahí? Cuando ya no estés. Testimonios vivos que ya no están con el Señor. La última hermana fue la hermana Charlotte, que murió con gozo, con alegría. Estaba gozosa la hermana. Timoteo fue ciertamente un hombre honrado por Dios, porque él honró a Dios en las diversas etapas de su vida. Nosotros estamos honrando a Dios en nuestra etapa de nuestra vida. ¿O estamos tratando de hacerlo? Vamos a ir a 1 Samuel 2:30. 1 Samuel 2:30. Amén. Por tanto, el Señor Dios de Israel declara: ciertamente yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí para siempre. Pero ahora el Señor declara: lejos esté esto de mí, porque yo honraré a los que me honran, y los que me menosprecian serán tenidos en poco. ¿De qué grupo vamos a elegir nosotros estar en esta noche? ¿Vamos a honrar a nuestro Señor? ¿Vamos a alabar a nuestro Señor? ¿Lo vamos a adorar? Porque a muchos nos gusta que nos honren, nada más, pero no nos gusta honrar. Pero Dios honra a los que le honran. Amén. Padre, en el nombre de Jesús.